Ok, voy a comenzar la grabación, chiquillos. Les pido que por favor presten mucha atención. Hoy día tenemos, ¿cierto? Como dice el título, Skimming Technique. Ok. This is something that could be sometimes difficult. Ok. Esto puede ser, ¿cierto? Algo que a veces uno encuentra un poquito complejo. Ok. Pero, a ver, toma también un poco de tiempo de comprenderlo. Ok. Así que take it easy with that. Ok. Así que bien tranquilos con eso. ¿Ok? No es algo claramente como otros contenidos en los cuales quizás con una explicación bastaba, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Básicamente necesitamos más práctica. Es algo que es un aprendizaje, ¿cierto? Que es a través igual de un poco de tiempo, ¿ok? So, como les comentaba, ¿cierto? We are going to start with skimming techniques, ¿ok? Vamos a comenzar, ¿cierto? Con lo que son las técnicas de básicamente de lectura, ¿ok? Evidentemente, si estamos viendo técnicas de lectura, evidentemente vamos a leer bastante, ¿ok? It says in here, ¿ok? Hasta aquí, ¿cierto? Tenemos, bueno, estamos en la página 13, ¿cierto? De nuestro manual, ¿ok? Aparece absolutamente todo ahí, ¿vale? Para que lo tengan súper claro, ¿ok? Skimming, no sé si alguno de ustedes, chiquillos, ha escuchado eso alguna vez, esa palabra, quizás, I don't know. Never. Okay, okay. So, look, take a look at this, okay, echemos un vistazo a esto. El skimming es algo que nosotros en español de igual forma podemos hacer, ok, no hay ningún problema, no es algo que solamente se puede hacer con texto en inglés, para nada, ok. Tenemos, miren, skimming, it says in here, is reading a text but quickly to find out the gist, ok. Dice que skimming, ¿cierto? Es básicamente leer rápidamente un texto para poder encontrar, ¿cierto? Las claves de él, ok. Básicamente las claves de él, ok. It says to get a general idea of meaning, the basic overall idea, right? Dice acá, para obtener una idea más general, ¿cierto? O ideas generales en particular, ¿ok? It says, rather than concentrating or absorbing all the details, ¿cierto? Más allá, ¿cierto? Que absorber y concentrarse en todos los detalles, ¿cierto? De nuestro texto, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente un skimming, right? Una lectura, ¿cierto? En la cual nosotros, por decirlo de alguna manera, buscamos la respuesta, ¿cierto? De lo que nos están preguntando. ¿Ok? Por ende, también es importante en estos casos, ¿cierto? Eh, o quizás un truco también, es leer, básicamente, ¿cierto? O tener claras las preguntas antes, ¿cierto? De enfrentarnos al texto, ¿ok? Ojo, hay textos en los cuales, ¿cierto? Nosotros podemos hacer skimming, ¿ok? Y se nos va a hacer mucho más sencillo que en otros, ¿ok? Aquí es lo que voy con eso. Textos en los cuales, por ejemplo, nosotros vemos acá, miren, vamos a ver solamente el texto por mientras, ¿ok? Para dar un ejemplo. Tenemos letras o palabras, ¿cierto?, que están más en grande que en otras, colores, ¿cierto?, números, ¿cierto?, los cuales prevalecen por sobre el resto, ¿ok? Símbolos también, ¿cierto?, como de warning, ¿cierto?, básicamente como de alguna advertencia o algo importante, ¿ok? Dibujos también, ¿cierto?, básicamente los cuales nos permitan a nosotros, ¿cierto?, que nos hagan una pregunta, nosotros leer la pregunta, ¿cierto?, y nos facilitan, ¿cierto?, el hecho de no tener que leer absolutamente todo, sino que básicamente con el simple hecho de mirar lo que estamos viendo sin leer, ¿ok? Mirar lo que estamos aquí, ¿cierto? Viendo en la imagen, ¿ok? Y básicamente identificar de inmediato, ¿cierto? Nuestra respuesta. Luego, cuando la identificamos, claramente puede haber ahí una pequeña lectura, ¿cierto? En relación a lo que nosotros creemos que es la respuesta, ¿vale? Dice, for instance, many people skim read a newspaper article just to get a quick overview, ¿cierto? Básicamente dice que mucha gente aplica esta técnica de lectura que es el skim, ¿cierto? Skimming, ¿ok? Por ejemplo, en periódicos, ¿cierto? En diarios, en artículos de diario básicamente, solo para obtener, ¿cierto? Una idea general de del texto. Eh, Básicamente si es que nos interesa o no nos interesa, ¿cierto? Más allá de el mismo título, ¿ok? It says, or a text skimmed to see whether it is worth reading in detail. O bien, ¿cierto? También para ver si, lo que les comentaba recién,
hacer un skimming, ¿cierto? En términos del texto, para saber si es que vale o no la pena leerlo en detalle, ¿ok? Más allá quizás de leer solamente el título, ¿cierto? Nosotros igual podemos hacer un skimming en el mismo texto. Textos en los cuales sería muy quizás complejo hacer un skimming, donde quizás nos costaría un poquito más, ¿ok? Sería básicamente en textos los cuales, ¿cierto? En los cuales no tengamos, por ejemplo, color, en los cuales, por ejemplo, no tengamos palabras que estén escritas de una forma más grande que el otro, que la letra sea más grande que la otra, ¿ok? Que no haya nada, ¿cierto?, que quizás nos llame la atención. Por ejemplo, si tenemos un texto bastante así como este, por ejemplo, ¿cierto? Bastante plano, ¿cierto? Sin figuras, sin advertencias, sin colores, y mucho más largo, por ejemplo, pensemos en una noticia, ¿cierto? Claramente podemos hacer skimming, pero nos va a costar un poco más, ¿ok? Encontrar la información. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a mí me hacen una pregunta de algo en relación a un número, yo lo primero que voy a mirar en esta imagen es el 60. ¿Por qué? Porque es el número más grande. ¿No es mi respuesta? Perfecto. Voy a otros números. Tengo el 100 al lado, 100 kilómetros. No, porque es lo mismo. Veamos acá, por ejemplo, population, ¿cierto? Que básicamente es los habitantes, por así decirlo, y tenemos cierto número. ¿Calza o no calza, cierto, con nuestra pregunta? Eso es lo que tenemos que ver después. Si se fijan, no sé lo que dice arriba, no sé lo que dice acá, ni acá arriba, ni acá abajo, ni acá, porque no he leído nada, ¿ok? Entonces, a eso es lo que refiere también un poco el skimming, ¿ok? No es necesario leer el texto completo para poder obtener una idea, ¿cierto?, de él mismo, ¿ok? Y claramente obtener ciertas respuestas haciendo un skimming, en este caso, ¿ok? Um, It says, learners must understand that there is no need to read every word when skimming. Ojo, muy importante esto, chiquillos, ¿ok? Los estudiantes, básicamente, ¿cierto? Las personas que están aprendiendo esto, ¿cierto? Deben entender sí o sí, ¿cierto? Que no hay necesidad de leer cada una de las palabras de un texto, ¿cierto? Para poder hacer skimming. Para nada. Básicamente, chiquillos, es como si yo estuviera buscando acá, buscando. No estoy leyendo nada, busco. Busco quizás una palabra, ¿cierto? Que a mí me tenga que llamar la atención en algún minuto, ¿cierto? Y básicamente yo puedo encontrar mi respuesta correcta, ¿ok? No sé si se entiende, chicos, si quizás están un poquito perdidos, me avisan, díganme, please. I understand. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, ok, very good, very good. Chicos, miren, tenemos acá, ¿cierto? Básicamente el skimming como definición es eso, ¿ok? Tenemos dos tipos de lectura, con claramente cada una con sus preguntas, ¿ok? Que van a ser las dos lecturas que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Tenemos, si no me equivoco, eran dos, chiquillos, wait a second. Yes, tenemos dos lecturas, ¿cierto? Que básicamente esta es la primera, ¿cierto? Por eso tampoco les quise mostrar las preguntas antes, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, I'm going to, sí, les voy a dejar las preguntas acá abajito, voy a dejar claramente esto acá. Todas las preguntas se pueden responder con solo esta imagen, ¿ok? Veamos la primera. Dice, how many polar bears can be found in the wild today? ¿Cierto? How many polar bears can be found in the wild today? ¿Cuántos osos polares, ¿cierto?, pueden ser encontrados en un hábitat salvaje hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Simplemente veo acá, ¿ok? Veo acá. Quizás lo difícil puede ser que quizás no entendamos alguna pregunta, ¿ok? Puede ser lo difícil, ¿vale? La segunda, por ejemplo, how far can a polar bear swim without resting? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Veo la pregunta, ¿cierto? Quizás hay alguna palabra de ahí que me sirva para poder buscarlo, ¿cierto? Acá en el texto, ¿cierto? Sin necesidad de leerlo completo. When was the polar bear named a threatened species? ¿Ok? ¿Cuándo fue el oso polar, ¿cierto? Catalogado como una especie en peligro de extinción. Y dice, what does the polar bear scientific name mean in English, right? ¿Qué significa el nombre del oso polar, ¿cierto? El nombre científico del oso polar en inglés, ¿ok? En este caso, chicos, ¿qué es lo que necesito que puedan hacer? Yo les voy a dar unos minutos, básicamente, yo creo que unos 10 minutos, no más que eso. ¿Por qué tanto tiempo? Si supuestamente es un skimming. Porque estas respuestas, chiquillos, necesito que de igual forma estén en sus cuadernos, ¿ok? O quizás no en sus cuadernos, quizás en un Word, por ejemplo, sería ideal,
Si quieren tenerlo con la imagen, acá es muy sencillo, ¿cierto? Captura de pantalla solamente a esto, se pega la imagen en Word y se responden las preguntas abajo, ¿ok? No es tan complejo, a eso es lo que voy, ¿vale? Les voy a dar 10 minutitos para que puedan responder esas preguntas, ¿cierto? Tenerlas anotadas, tenerlas guardadas, chiquillos, ante cualquier eventualidad, ¿ok? Es muy importante y algo que la verdad es que nos han recomendado en todas las reuniones que nos han hecho ir a la sede, ¿ok? Que uno tiene que tener todo, ¿cierto? Anotado, básicamente. Por mi parte, me sirve claramente más que lo pueda tener en un Word quizás ordenado, con el nombre quizás, el Word, por ejemplo, en inglés, ¿ok? Me refiero a inglés tecnológico 1, por ejemplo. Y básicamente, ¿cierto? Desde ya, cuando les empiece quizás chiquillos a pedir quizás alguna actividad en clase, sea quizás mejor, porque básicamente la participación yo se las pido por el micrófono, ¿cierto? O escrito, si es que alguno de ustedes, ¿cierto? Tiene el micrófono quizás malo o no lo puede encender por alguna razón. Siempre va a ser bueno grabar esto, o sea, disculpen, guardar esto, ¿ok? Guardarlo en un Word, ¿cierto? Quizás póngale la fichita arriba, ¿cierto? Pone la actividad, básicamente la realiza ahí, ya muy pocos ocupamos cuadernos, puedes realizar ahí, ¿cierto? Y si te pido quizás la respuesta escrita, copias, pega lo que tienes ahí, lo pegas acá, ¿cierto? En el chat. Por otro lado, ¿cierto? Si te pido que, si la puedes hablar, por ejemplo, simplemente lees lo que tú ya escribiste, ¿vale? Muy fácil también, o mucho mejor, para anotar también los errores, ¿cierto? Cuando nos equivoquemos en alguna estructura o algo por el estilo, ¿vale? Ojo, como método de estudio también es muy bueno, ¿vale? Chicos, vamos en 17 minutos, en el minuto 27 vamos a comenzar, ¿cierto?, a responder estas preguntas. Como les dije, si tienes micrófono malo, puedes hacerlo por el chat. Si no, te pido, ¿cierto?, que por favor actives tu micrófono al momento de responder, ¿ok? 10 minutitos máximo, chiquillos, máximo 10 minutos. ¿Ok? Máximo 10 minutos y comenzamos a revisar esto. Si hay alguien que tenga alguna duda, yo estoy por acá, así que me preguntan nomás, chiquillos, ¿vale? No problem. Voy a dejar eso con las preguntas así, ¿vale?
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos para que podamos revisar esto? Chicos, Vamos bien, profe, todavía me falta un poquito. ya. ¿Y el resto, chicos, cómo va? Bien, profe. Bien, profe. Ya terminé. Ok. Veamos, miren, son solamente 4 preguntas, ¿ok? Las que tenemos acá al menos en este texto, ¿ok? En este caso, la primera, por ejemplo, nos dice How many polar bears can be found in the wild today? ¿Cierto? ¿Cuántos osos polares, ¿cierto?, pueden ser encontrados en un hábitat salvaje hoy en día? ¿Cierto? En ese caso, ¿qué respuesta, Mauro? Si tienes alguna respuesta en relación a eso, ¿qué fue lo que encontraste tú? Felipe, ¿alguna respuesta? Ah, ¿qué pasó, profe? Dígame. De la Que número no, uno, no ¿tienes caché. alguna respuesta en relación a eso? La uno sí. ¿Se lo digo en inglés En o inglés, por cómo? favor. Ya, dice, the global polar bear population is currently about 26,000, according to the International Union for Conservation of Nature. But scientists have determined with 95% certainty that between 22,000 and 31,000 polar bears exist on Earth today. Ok, Felipe, si me puedes ayudar, ¿de dónde sacaste esa información? De Google. Ya, Mister, hiciste un trabajo completamente nada que ver a lo que estábamos haciendo. No te digo que esté mal, ¿ok? Ah, Pero la idea es que estas respuestas, es estas preguntas, responderlas con el texto. Ojo, ay, que se veía súper, ya, profe, perdón. ¿ya? Gerardo, ¿o alguien que tenga alguna respuesta en relación al mismo texto, chiquillo, el de la primera? Sebastián, ok, very good, O sea, excelente. igual Bien. en ese dice que la cantidad de osos es 22,000 a 31,000, me parece. Sí, acá. Sí, very good. Muy bien, Felipe. Muy bien también, Seba. Very good. Between 22,000 and 51, yes? O 31. Ahí me pillaron. A ver. 31, es 31. Pero muy bien, very good. Entonces, entre 22,000 y 31,000, ¿cierto? Very nice. Perfecto. Let's see number 2. Veamos la número 2 que dice, How far can a polar bear swim without resting? ¿Quién tiene esa respuesta, chicos? $60,000. Ok, 60 miles, ¿cierto? 60 millas. They can swim 60 miles, ¿cierto? 60 miles, que son 100 kilómetros, básicamente, ¿cierto? Eh, dice claramente, ¿cierto? Que, bueno, si leemos ya toda esta parte, ¿cierto? Polar bears can swim more than 60 miles without rest to find food. Pueden nadar, ¿cierto? Los osos polares más de 100 kilómetros sin descanso para encontrar comida, ¿ok? Yes, eso es desesperación, básicamente, ¿ok? Tenemos la número 3 que dice, When was the polar bear named a threatened species? ¿Cuándo fue nombrado, cierto, el oso polar como una especie en peligro de extinción, quizás? Dice, Vicente, was named in 2008, 2008, very good. 2008, very good, excelente. Y básicamente dice acá, ¿cierto? Dice acá, right? Very good. And number 4, it says en el número 4, what does the polar bear's scientific name mean in English? ¿Qué es lo que significa el nombre científico del oso polar en inglés? Means sea bear. Very good. Excelente, Vicente. Muy bien.
It means sea bear, ¿cierto? Oso del agua, básicamente. Ok, very good. Excelente, chicos. Muy bien. Very good. Chicos, sean súper honestos con ustedes mismos. ¿El ejercicio de skimming lo pudieron hacer en relación a las preguntas? ¿Costó mucho? Quizás tuvieron que finalmente igual leer el texto. Yo no podía verlo, profe. O sea, se ve como en Sí, 144p. a mí Ya, me pasó lo mismo. Me costó verlo ya. al principio. Pero igual Claro. pude encontrar la información y entender. Ya, very good, very good. Sí, sí, sí. Pucha, chiquillos, yo la verdad es que yo ¿cómo se llama? El texto yo lo veo súper bien, la verdad, ¿ok? Pero es porque está en mi computador, entonces, claro, en el caso de que al momento de compartirlo, ¿cierto? Puede que quizás no se vea del todo bien, ¿ok? Por temas de internet, ¿cierto? Por millones de temas pueden ser, ¿ok? Porque simplemente está compartido, ¿ok? Pero de igual forma, pucha, lo pueden descargar para que quizás lo vean mejor, ¿ok? I don't know, puede servir, ¿ok? Let's continue with the second one, ¿ok? Continuemos con el segundo texto. Ojo, miren, aquí se va a tornar quizás un poquito más complejo, ¿ok? Tenemos 4 preguntas nuevamente, ¿cierto? Y dice, skimming answers the question, ¿cierto? Básicamente hace skimming y responde las preguntas. Solamente voy a leer el título, dice Taking care of our oceans, ¿cierto? Cuidando de nuestros océanos, ¿ok? Y abajo dice, What are two ways microplastic can hurt animals or people? ¿Cuáles son dos formas en las cuales los microplásticos pueden herir a los animales o a las personas? What is the larger estimate for the size of the Pacific garbage patch? ¿Cierto? Básicamente, ¿cuál es el largo estimado, ¿cierto? El tamaño estimado de no de la mancha, en realidad. Es como de la basura en el Océano Pacífico. ¿Ok? Aparece, de hecho, ahí mismo. ¿Ok? What are two kinds, la tercera, what are two kinds of sea plants that produce the oxygen in the air we breathe? ¿Cierto? ¿Cuáles son los dos tipos de plantas de mar, ¿cierto? Los cuales producen oxígeno en el aire que nosotros respiramos. Y dice, what are two ways to reduce the amount of plastic waste that pollutes oceans? ¿Cuáles son dos formas de reducir la cantidad de plástico, de basura en plástico, ¿cierto? Que contamina el océano, ¿ok? Pollutes, polución, contaminación, básicamente, ¿ok? So, 4 questions, ¿ok? Again, tenemos 4 preguntas nuevamente. Por favor, traten de hacerlo cierto aquí con el texto, ¿cierto? La verdad es que no es tan complejo, ¿vale? Chicos, nuevamente, 10 minutos, ¿ok? Minuto 44, 45, estamos revisando nuevamente esto, ¿vale? So, let's work. Cualquier pregunta me avisan nomás, ¿vale?
Ok, chicos, ¿estamos listos? Are we ready? Chicos, are we ready or not? ¿Estamos listos o no? Profe, yo encontré la respuesta de todas menos de la segunda pregunta, Menos de la segunda pregunta. ¿Ya? que es como basurero más grande que hay como en el Océano Pacífico, no, creo que no lo dice. Ok. em, Ok, empecemos a ver las respuestas, chiquillos, para ir viendo esa, ¿vale? Em, em, so, Felipe, ¿tienes la primera, por casualidad? Me habló, profe, que tengo mal internet, Sí, si es que tienes la pero número sí uno. tengo la primera, si es que me preguntó a mí. Sí, 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 tengo. Es dispose of trash properly ok. and don't litter on land or in water. Ok, a ver, la primera dice cuáles son las dos formas que el microplástico puede herir a los animales o a las personas. Tú me dices que no tirar basura. eh, Ah, la leí mal, pensé que cuáles eran las dos maneras de no dañar a los animales o a la gente. Perdón. no, no, era como al revés, básicamente. Chicos, ¿alguien que tenga la número uno? Sebastián, Jaro, Lamaro, Vicente, Byron, Matías. No, number one, no. Ah, pero la que le dije la respuesta de la 4, entonces. De la 4. A ver, what are two ways to reduce the amount of plastic? Sí, sí, Felipe, de hecho la que me dijiste es la número 4. Very good. Muy, muy bien. Ok, let's see. A ver, veamos la primera. A ver. What are two ways microplastic can hurt animals? Ya. Em, ok, aquí está. Miren. What are two ways microplastic can hurt animals or people? Dice, bottles, for example, can be particularly harmful, dañinas, to oceans and to sea creatures, ¿cierto? Y para las criaturas marinas. Ok. Básicamente, ¿cierto? Aparece en una de las cosas que podemos hacer, ¿cierto? Para cuidar acá. Ok. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, la número 2 que dice, ¿cuál es el largo estimado? Eh, ¿Sí? De, como de la mancha de basura del Océano Pacífico. Tenemos... am,
No, esta la verdad es que no les voy a mentir, chiquillos, eso no lo encuentro. No. Sí, es que no da como ningún tamaño, como explico eso, Claro, sí. con ningún tamaño como en particular. Although humans receive many benefits promotions, we are the biggest enemy as consumers. La Así es. Así tercera es, sí Matías. está, profe. ¿Cómo? La pregunta 3 sí está. Sí, no, y la 3 está, sí, sí, de hecho la 3 está. Sí, me parece raro que no esté, la verdad. Chicos, la número 3, vamos con la número 3. A ver. What are two kinds of sea plants that produce the oxygen in the air we breathe? Dos tipos al menos. Hay hartos, la verdad. Dos tipos de plantas marinas. Plankton y algae. Yes, que son algas y plancton, ¿cierto? Yes, very good, very good. La otra, que es kelp, right? Es kelp. La verdad es que eso también es alga marina, ¿ok? Es un alga marina, ¿ok? And the other one es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo, very good. Entonces tenemos, ¿cierto? El plancton, algas marinas también, ¿cierto? Y la número 4 que nos dice, what are two ways to reduce the amount of plastic waste that pollutes oceans? ¿Cuál era esa respuesta? Si me pueden ayudar ahí. Dos formas de reducir la cantidad de plástico, de desechos plásticos que contaminan el océano. Two ways. Recycla- Reciclar. Very good. Recycle or reuse material, ¿cierto? Reciclar o reutilizar materiales. Very good. Esa es una, ¿cierto? También podríamos, la verdad es que tenemos cuatro aquí, que son los últimos 4 puntos. Dispose of trash properly, ¿cierto? Básicamente dispone de una manera correcta lo que es la basura, ¿cierto? Que tiene mucha relación con el reciclaje. Don't litter, ¿cierto? Que es no contaminar la tierra o el agua, ¿cierto? Y la última, básicamente, que tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? Participar en a beach, river or lake cleanup project, ¿cierto? Participar en estos proyectos de limpieza. Very good. Muy bien ahí, Matías, ¿cierto? Participar en cleaning the beach, rivers and lakes, ¿cierto? Very good. Or just pick up trash. Es tan sencillo como eso. Just pick up trash you see in these areas when you visit them, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado quizás que, no sé, pues si vamos, por ejemplo, a la playa, al lago, al cerro, por ejemplo, a caminar, ¿cierto? A hacer un poco quizás de deporte, salir un poco de la casa, nos encontramos en muchas ocasiones con basura, tira. Es bien bueno, ¿cierto? El tema claro, si ves, recógelo y llévatelo, ¿cierto? No lo dejes ahí esperando eh, a que no sé, a que se vaya para otro lado o que alguien más lo pueda sacar. Sí, se puede hacer. ¿Ok? Very good. Excelente. Chicos, como les dije, ¿cierto? En el tema del skimming, ¿ok? El tema del skimming es un tema que la verdad es que toma un poco de tiempo, ¿cierto? Básicamente es práctica, ¿ok? Ojo, pueden hacerlo en español también, así que en algún momento si leen algo en español, ¿cierto? Por ahí, eh, eh, puedes hacerlo de igual forma, ¿ok? No necesariamente tienes que tener preguntas para poder hacerlo, sino que lo puedes hacer simplemente para saber la idea quizás general de un texto, ¿ok? Y cosas por el estilo. Eh, Pollutes, maybe, ¿te referías a la que está acá? Pollutes, ahí está. Eso es contaminación o polución. En realidad en español también se dice polución, que es la contaminación. Puede ser del aire o del océano. Y se escribe así, quizás porque se ve pixelado. Se escribe así. ¿Ok? Para que quede súper claro, ¿vale?